no como ahora, que ante tanta inmoralidad, ante tanto pecado, ante tanta blasfemia, Dios es paciente, Dios calla, Dios calla, Dios calla. En ese momento, no. El cielo será abierto y Dios irá enviando sus juicios. Y para reivindicación. El hombre, dice la Biblia, que al final toda rodilla se postrará delante de él. Al final ante Dios se va a tener que postrar. Al final todos van a tener que estar ante Dios. Solamente que el que crea en Dios ahora lo hace voluntariamente, entre comillas, ¿vale? Porque lo hace, crees voluntariamente en Él, digo entre comillas porque ahí hablaríamos, bueno, pues de que hemos sido escogidos, todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero creemos voluntariamente para salvación. Pero el que caiga de rodillas caerá obligatoriamente para condenación. Porque cuando sea el último juicio, en la última clase vamos a ver los juicios. Habrán 5 juicios, a veces pensamos al juicio final y ya está, no. Habrán varios juicios. Y en el juicio final, ese sí, cuando los libros sean abiertos y ahí se vea que está escrito o no en el libro de la vida, todos caerán de rodillas ante Dios, solamente ante Cristo, porque el juez será Cristo. Solo que unos dirán pasa al gozo de tu Señor y a otros serán lanzados al lago de fuego. Entonces la tribulación será necesaria por eso, para juicio y para reivindicación. Ahora vamos a ver las teorías y como ya es la hora vamos a leerla. Es la página que yo os he dado en fotocopia, por eso no nos vamos a parar mucho en ella, la leéis en casa, leéis los textos y esto. Bueno, lo que pone aquí en el PowerPoint dice, ya hicimos antes la distinción existente entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a tratar algo que constituye un punto de disputa entre distintos sectores del cristianismo. Esto es, las teorías del rapto. Mirad, como ya os he dicho, la tribulación son 7 años partidos por la mitad, ¿vale? Hay tres teorías. La primera es la de post-tribulación. ¿Qué creen estas personas? Que el rapto ocurrirá después de los 7 años de la tribulación. O sea que la Iglesia estará en la tierra esos 7 años, ¿vale? Después la otra teoría es la medio tribulación. Ahora vamos a verla, ¿eh? Entonces, no, esa no. Vale, la medio tribulación. ¿Qué creen ellos? Pues que en el principio de dolores estará la Iglesia y en la mitad será arrebatada y lo que es la gran tribulación, la otra mitad, ahí ya no estará. Y luego la última es la post-tribulación, medio tribulación, pre-tribulación. O sea, la que hemos visto al principio. La Iglesia será arrebatada antes de antes de la tribulación. Bueno, creemos en esa, pero con argumentos bíblicos, no porque es la que nos conviene, ¿eh? Y después será la tribulación. Vamos a leerla simplemente, porque ya son las 6 ya. Dice, el rapto será después... Ay, no. Sí, la post, vale. Ellos creen que el rapto será después de la tribulación. El primer argumento de ellos. El rapto y la segunda venida se describen con las mismas palabras, o sea, ocurren al mismo tiempo. Y os doy 2 textos en los que lo podéis ver. Refutación. En profecía, muchas veces, dentro de un mismo relato, aparecen distintas cosas. Cosas entre las que a veces media muchos espacios de tiempo. Perdonad que lo he hecho con mi letra porque yo no tengo ordenador en casa, lo tenemos en el local y no he tenido tiempo para bajar a hacerlo, ¿vale? Entonces, espero que lo entendáis. En profecía ocurre eso. Igual que cuando vosotros veis un cuadro en el que veis las montañas, o imaginaos como dibujan los niños, ¿no? Un paisaje con una montaña, otra que hacen así montañitas. Parece que están las 3 montañas juntas. Lo que no se ve en el cuadro es que entre montaña y montaña hay un espacio tremendo muchas veces, ¿vale? En la profecía ocurre muchas veces eso, que en una misma profecía se muestran cosas, pero que entre ellas
va a ocurrir. Hay un espacio de tiempo importante, ¿vale? Segundo, los santos, o sea, que aquí rapto y segunda venida no es lo mismo, además hemos enfatizado mucho en ello. Segundo, los santos se mencionan presentes en la tribulación, o sea que la Iglesia estará presente en esta época, en Mateo 24-22. Refutación, esos santos no son la Iglesia, sino los convertidos bajo el ministerio de los 2 testigos y los 144.000. Es cierto que en la tribulación habrán santos, lo acabamos de ver, pero no la Iglesia. La Iglesia será arrebatada. Tercero, se predice que ocurrirá una resurrección al principio del milenio. Es la resurrección del rapto. Apocalipsis 24. Cuando acaba la tribulación comienza el milenio. Y antes del milenio hay una resurrección. Eso es cierto, ya lo veremos en su día. Pero esa resurrección no es la de la Iglesia, sino la de los mártires de la tribulación. Porque, ¿quiénes pasarán a formar parte del milenio? Los que han vivido en la tribulación, los creyentes, y han sobrevivido. Pero ¿y los que han muerto? Pues en ese momento será la resurrección de los que han creído, pero han muerto como mártires. Y entonces resucitarán y pasarán, bueno, pues a formar parte de la eternidad divina con Dios. Es a esa resurrección la que se refiere. Cuarto, la Iglesia no será quitada de la tribulación, sino preservada de la ira, como Israel. Uy, ¿qué pone aquí? Las plagas de Egipto. Como Israel de Egipto. Como Israel. Vale, como Israel. Las plagas de Egipto, vale, es que yo lo tengo todavía peor, es un borrador. Vale, refutación. La Iglesia será quitada como Enoc antes del diluvio. Enoc fue arrebatado, él no estuvo en el diluvio. Israel, ellos sí serán los protegidos como Noé durante el diluvio. Entonces, la Iglesia no estará en la tribulación. Israel, a ver, los israelitas salvos, los mesiánicos, sí, serán arrebatados también, pero el que no, Israel sí que será preservada, pero no la Iglesia. Sigo. Medio tribulación. Los que creen que el rapto será a la mitad. El rapto sucederá después del principio de dolores. Primero, el final de la trompeta de este texto es la misma séptima trompeta de Apocalipsis, que suena a la mitad de la tribulación. Aquí están confundiendo dos trompetas. En Apocalipsis lo veremos más detallado. Una es la trompeta de juicio. Al sonar la séptima trompeta, irán sonando trompetas. Y otra es la trompeta final, ¿vale? Entonces ellos lo confunden. Segundo, a la Iglesia solo se le promete liberación de la tribulación, y esto es de la segunda mitad. Pero no es así, porque la tribulación son los 7 años. La segunda mitad es gran tribulación. Y la pretribulación, que esto es lo que nosotros creemos, y además, como veis, os lo argumento todo con textos. Dice, a la tribulación se le conoce como el gran día de la ira. Apocalipsis 6:17. Los creyentes que conocen al libertador de este día de la ira tienen la seguridad de que Dios no les ha incluido en él. Leed los textos en casa. Segundo, el Señor prometió a la iglesia de Filadelfia, y sabemos que las cartas a las iglesias es tanto literal para la iglesia de Filadelfia como ampliada para la iglesia en todos los tiempos, como también personal. Dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¿Cuál es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Lo acabamos de ver. El periodo de tribulación. Tercero, Pablo dijo que el día del Señor no puede venir hasta que ciertas cosas ocurran. Y aquí os he dado un texto. Una de estas cosas es que el hombre de pecado aparezca. O sea, primera cosa que tiene que ocurrir, que aparezca el anticristo, que es el hombre de pecado. Y este no puede aparecer, y os doy textos, hasta que algo y alguien sean quitados. ¿Quién es ese algo? La iglesia del Señor. ¿Quién es ese alguien? El Espíritu Santo,
que mora en la iglesia del Señor. Entonces, el anticristo no puede comenzar a hacer su obra mientras el Espíritu Santo, que mora en su iglesia, siga la tierra. En el momento que la iglesia sea arrebatada y con ella el Espíritu Santo, ahí el hombre de pecado, el anticristo, podrá comenzar su obra. Mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, no puede. Y acaba: solo la ausencia del Espíritu Santo dejará el campo libre para que el anticristo se manifieste y dé comienzo a la tribulación. Bueno, esto lo veis en ¿El algo se refiere a qué? lo tienes escrito todo, Lérida. Esto último, que he ido rápido, No, yo además. pregunto que el algo se refiere a qué. Vale, sí. El algo a la iglesia. Ya. Y el alguien a Cristo. Os lo he puesto. Lo que pasa que es eso. Como no pude bajar al ordenador, lo he hecho a mano. Bien. Bueno, y luego tenemos los componentes, pero bueno, esto es muy breve. En cuanto, también hay dos teorías de los componentes. Hay quien cree en el rapto total, o sea, que será arrebatada toda la iglesia, y están los que creen en el rapto parcial, que serán arrebatados solamente los que sean dignos. Si creyéramos en el rapto parcial, no habría rapto, porque no somos nadie dignos. Pero por ser la iglesia, seremos arrebatada por él. Por lo tanto, el rapto total es el que está prometido en la Escritura. Y como texto en el que nos podríamos apoyar es la parábola de las 10 vírgenes, que se encuentra, bueno, lo sabéis, Mateo 25, 9 y 10. Eran 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál era la diferencia entre las 10? O sea, entre 5 y 5. Las 10 durmieron. La única diferencia es que unas tenían aceite y otras no. Cuando vino el esposo estaban las 10 dormidas. Por lo tanto, las que tenían aceite tampoco eran dignas, pero tenían el aceite, que es el Espíritu Santo. Y esas fueron llevadas. Las otras estaban dormidas igual, pero carecían del aceite. Entonces, esta parábola nos deja claramente visible que esas 10 vírgenes no eran las 10 creyentes, no. Las que tenían aceite eran las creyentes, las que no tenían no. Durmieron, sí, porque estaban dormidas igual. Que el Señor nos despierte, si es que lo estamos, para que cuando Él venga no seamos sorprendidas. Seremos arrebatadas, pero que no haya sorpresa. ¿Vale? Deberes. Hacer una redacción. Mirad lo de los deberes. Josué, ¿quieres ir, cariño, a buscar ya al pastor? Hacer una redacción. Ya sabéis, ahora cuando os he ido entregando exámenes, he ido dando a cada uno vuestras, bueno, explicaciones. ¿Cuál es el propósito de los deberes? No es cargaros. El que hace deberes aprende más. Vale, va más cargado, también es verdad, pero bueno, cuando empiezas el seminario sabes que se trata de eso. Y tampoco de los seminarios, aquí hay personas que a lo mejor han hecho otros y quizás sean hasta más duros. Pero el propósito principal es eso, aprendes más. Segundo, también los profesores los valoramos. Si tienes un examen que por nervios, por lo que sea, está flojito, pero tú has entregado todas las tareas, ese examen se te va a subir la nota. Si por lo contrario tienes un examen estupendo, perfecto, se ve que te lo sabes. Pero no hay deberes, eso también se va a puntuar a la baja, ¿vale? No vas a suspender, pero se valora el esfuerzo, ¿eh? Entonces, hacerme los deberes. Los que tengáis atrasados, estáis a tiempo de recuperar. Hacer una redacción defendiendo frente a las demás la teoría que en cuanto al rapto se procese. Hay 3 teorías. Hemos explicado las 3, yo he dicho la que creemos. A lo mejor solo la creo yo, puedes tú creer otra. Pues defiende la que creas, ¿vale? Y defiéndela con las demás. Bueno, pues os lo copiáis y ya ves a qué pasa.